La distinción de que rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica y que logos es una palabra meramente informativa no es bíblica. Esa curiosa distinción, que repito, no es bíblica ni se ajusta a lo que vemos del uso de estos dos términos en el Nuevo Testamento griego, logos y rema, son palabras sinónimas. Resulta que esta distinción, repito, que no es exegética, se sustenta más bien en una interpretación particular del pastor fenecido John Guichot, comunicada y expresada y desarrollada en su libro La Cuarta Dimensión, publicada en 1980 por Editorial Vida. En esa obra, John Guichot, partiendo de lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, él decía, mira, en griego ahí no dice logos, ahí dice rema. Y como la expresión griega que está ahí es dia tu rematos Christou, según el texto crítico, pero dia tu rematos Cu según el texto mayoritario. En todo caso, independientemente de Christou o de Cu, lo importante es que él quería destacar que allí la palabra que se traduce palabra por medio de la palabra de era rema y no era logos. Y a partir de ahí llegó a una conclusión muy interesante en la que él dijo, mira, rema entonces es una palabra específica dada a una persona específica en un contexto y situación específico. Sin embargo, olvidó o no tuvo en cuenta lo que también plantea Juan 17:20, porque ahí encontramos una expresión muy paralela, muy similar, que es dia tu logo auton, en la que Jesús ora por los que ya eran sus discípulos, pero también por aquellos que llegarían a ser discípulos suyos por medio de la palabra de estos que ya eran discípulos suyos, es decir, por medio de la proclamación de los que ya eran sus discípulos. Y aquí se utiliza no rema, sino que se utiliza a logos. Entonces, a la luz de Romanos 10:17, es cierto que allí el texto que tiene la palabra rema, el genitivo tu rematos, genitivo de rema, pero en Juan 17:20, tu logo, dia tu logo, es el genitivo de logos, y en realidad ambos textos llegan a comunicar la misma idea, es decir, en Juan 17:20 Jesús ora por aquellos que habían de creer en Él, de tener fe en Él, por medio de la palabra de los que ya eran discípulos suyos, por medio de la proclamación de los que ya eran discípulos suyos, que eso sería ahí, utilizando en griego, la palabra logos, cosa que lo puede verificar cualquiera que tenga un Nuevo Testamento griego. Y en el caso de Romanos 10:17, es cierto que Pablo no utilizó a logos, sino que utilizó a rema para decir que la fe habría de venir a aquellos que escucharan una proclamación acerca de Cristo. En resumen, la fe viene tanto por logos, según Juan 17:20, como por medio de rema, según Romanos 10:17.